Señor Ramírez del Río. Bueno, va a empezar brevemente. Perfectamente, tiene la palabra. Buenos días, señora secretario. Analizando los presupuestos generales del Estado 2021, sección 24, Ministerio de Cultura y Deporte, y en concreto el programa 336A, Fomento y Apoyo de las Actividades Deportivas, creo realmente que el problema son ustedes y su pésima gestión. El deporte no se iba a escapar de esta reflexión. Quiero hacer hincapié en el presupuesto asignado a la Agencia Española de Protección de la Salud por un importe de 9,4 millones de euros, sin especificar qué cantidad se destina. Apoyo médico a los deportistas de alta competición. Aquí pensamos que se entiende que debería ir la mayor parte del presupuesto y no es así con los datos que le daré a continuación. Programa de lucha contra la publicidad engañosa de productos susceptibles de producir dopaje y el Plan Anual Antidopaje. Llama la atención el importe de gastos de personal más gastos de bienes y servicios que asciende a 8,31 millones. Teniendo en cuenta que las funciones de dicha agencia se centran principalmente en el dopaje, como ya hemos visto, ¿qué opinión le merece a usted que estas funciones las asumiese un departamento dentro del Consejo Superior de Deportes y no convertirlo en un chiringuito para desviar partidas presupuestarias? De esta manera, habría un ahorro de costes administrativos y de sueldos de personal importante que se podría destinar a nuestros deportistas. ¿Por qué? Pues porque contamos con una agencia, repito, a la que se le destinan 9,42 millones de euros, de los cuales un 88,22%, es decir, 8,31 millones, son para pago de gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios. ¿Qué sentido realmente tiene este organismo? ¿No deberían plantearse que dichas cantidades deberían destinarse a nuestros deportistas? También quería hacerle un matiz sobre cuál es el motivo de no reducir el IVA deportivo al 10%. Muchas gracias. Bien, señora Gavera, le agradezco su presencia en esta comisión y bueno, realmente... Gracias. Bien, señora Gavera, le agradezco su presencia en esta comisión y bueno, realmente hay que tener arrojo para defender unos presupuestos generales del Estado como los actuales. Como hemos dicho en otra ocasión, prever un ingreso de 222.000 millones de euros para 2021, cuando el máximo en 2019 fue de 12.000 menos, es algo que no tiene ninguna posibilidad de cumplirse, con lo cual nos tememos que vamos a estar aquí en febrero o en marzo rehaciendo presupuestos. Pero, en fin, no es algo es algo que compete de manera general. Y, por cierto, lo que le acabo de decir es algo que también les han dicho ya el Banco de España, la Autoridad Fiscal Independiente, en fin. Los objetivos de su departamento tienen la ventaja de que trabajan con proyectos cuya financiación procede en buena parte del mecanismo de resiliencia, que está articulado en la partida 330A. Por lo que con un dinero de la Unión Europea que posiblemente no tenga los problemas del resto del presupuesto, pues es probable que se pudieran llegar a ejecutar. Pero depende de la capacidad técnica de las personas que se encuentran al frente. Ya sabe que buena parte de las ayudas de la Unión Europea que recibe nuestro país todos los años hay que devolverlas por problemas de gestión, por muchos factores. Una de las dudas que había acerca del dinero de la Unión Europea era la capacidad de la Administración española para gastar correctamente ese gran importe de fondos. ¿Qué medidas han adoptado ustedes para que esto no se produzca? ¿Cómo van a coordinar todos esos proyectos con esos fondos importantísimos? Por lo que nos acaba de decir, no ha habido un incremento notable en personal, solo un 3,5% de gasto, del que además tenemos que restar un 0,9% de aumento de salarios de todos los... Entonces, teniendo en cuenta el importantísimo volumen de los fondos que se van a recibir y la necesidad de capacidad técnica para poder administrarlos bien, ese ligerísimo incremento nos preocupa. La realización de algunos de estos proyectos puede permitirnos recuperar el relativo retraso en la proyección internacional, por ejemplo, de nuestros museos, que están sufriendo muchísimo por la falta de ingresos, como usted misma nos ha comentado. Ha tratado usted al principio de su intervención acerca de una serie de proyectos que también ha mencionado Guillermo, el portavoz de Ciudadanos, como el Estatuto del Artista o, bueno, él creo que también ha mencionado la Ley de Mecenazgo. Si tenemos en cuenta que esos dos proyectos ya estaban prácticamente acordados por todos los grupos y por todos los grupos
de manera unánime al final de la 12ª legislatura, en la que nosotros todavía ni siquiera estábamos, pero bueno, se había producido esa unanimidad. ¿Por qué todavía no ha pasado por este Congreso? Siendo, ya digo, dos proyectos tan importantes y en los que había un acuerdo tan amplio. Los retos a los que se enfrenta en esta situación son realmente muy importantes. El hecho de que no aprovechemos parte de esos fondos, ya digo, por falta de la necesaria competencia técnica, nos preocupa sobremanera. Por lo tanto, espero que me pueda responder acerca de este asunto particular. Respecto a los presupuestos, he de decir que son llamativos. O sea, tener la comparación del presupuesto del año 2018 con el año 2021, si le restamos las partidas que proceden del Fondo de Resiliencia, son notablemente similares en dos situaciones tan completamente diferentes como la del año 2018 y como la del año 2021. Por tanto, consideramos que hay que hacer una adaptación mucho más seria de estos presupuestos para poder superar la situación actual. Mientras que hay partidas que no se van a ejecutar en artes escénicas o en otros apartados, porque nuestros teatros nacionales van a estar cerrados, por desgracia, mucho más tiempo de lo que nos gustaría a todos. Sin embargo, esas partidas no se van a poder aprovechar para apoyar a los colectivos del mundo de la cultura que se han quejado en muchísimas ocasiones, hasta el punto de que prácticamente no hay colectivo que no haya pedido la dimisión del ministro de Cultura en este país, ¿no? Bien, entiendo que son todo cuestiones que requerirían muchísima más extensión y espero poder preguntárselas también a su compañero. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Me voy a quitar una de las dos porque si no informa. En primer lugar, quiero responder a las palabras de la señora Márquez acerca de mi grupo. Como saben, existen dos variantes aceptadas por la Real Academia, que son para dirigirse a una mujer que preside, que son presidente o presidenta. Algunas personas de mi grupo utilizan una variante estilística y otras personas utilizan otra. Es un asunto de su elección, absolutamente libre y no creo que debiera tener mayor repercusión. El hecho de que una persona utilice esa elección estilística o intente imponer su opción estilística propia a los demás, lo que me demuestra es una falta de tolerancia y una falta de una falta de comprensión hacia el otro, que es básicamente lo que esa persona estaba intentando echar en cara a mi grupo. Con lo cual, considero esto ya zanjado. Respecto a la Agencia Española de Salud, es verdad que tiene como objetivo la lucha antidopaje. Ese es su principal objetivo. Pero estará de acuerdo conmigo en que en estos momentos el deporte español tiene problemas de salud bastante considerables, aparte del propio de la lucha del dopaje, y que sería razonable observar que eso se tradujera en una ampliación de su capacidad, de manera que pudiera apoyar a los centros españoles que tienen que estar luchando contra la COVID en un año en el que todos nuestros deportistas van a tener que ir a una competición muy importante. Respecto a lo de incremento significativo de los presupuestos, mire, si restamos el Fondo de Resiliencia, estos presupuestos son prácticamente los de Montoro. O sea, presupuesto 2018, artes escénicas, 2018, 237 millones de euros. Artes escénicas en este proyecto, 246. Museos y artes plásticas, 160. Museos y artes plásticas en 2021, 163. Arqueología y protección, 155 en 2018, 154 en 2021. Son muy semejantes si restamos la partida de fondos de resiliencia. Por eso esos fondos de resiliencia son básicos, son fundamentales. Yo estoy convencido de que usted, que es una persona con un alto nivel profesional, usted es abogado del Estado, sin duda puede llevar muy bien esos fondos europeos, pero necesitará un equipo amplio y no veo ese equipo en la ampliación,
del presupuesto de personal para bajo sus órdenes. Y estamos hablando de unos fondos que no van a ser fáciles de administrar. Las administraciones españolas todas están devolviendo miles de millones de euros todos los años. Por tanto, le pediría que fueran particularmente celosos en esa selección de personal que va a tener que tratar con esos fondos europeos, que no son nada fáciles de administrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez del Río. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario, el señor Ramírez del Río. Señoría, tiene la palabra. Bien, pues, señor García Fernández, en primer lugar, gracias por aceptar volver de su jubilación para intentar recuperar el rumbo de una nave a la deriva, como en nuestra opinión es el Ministerio de Cultura y Deportes. Gracias también por este ejercicio de valor que supone venir a defender los presupuestos del Ministerio de Cultura y Deportes. Para poder explicar este y cualquier otra parte del presupuesto hay que tener arrojo, porque sostener, como hace el Gobierno, que vamos a recaudar 222.000 millones de euros en España en 2021, 11.000 millones de euros más que en 2019, pues es muy difícil, es algo muy difícil de sostener. Y era algo muy difícil de sostener antes de la segunda oleada que estamos padeciendo. En estos momentos ya no quiero ni imaginar por dónde andará. Los presupuestos de Cultura y Deportes de este año, restando la partida del presupuesto de los fondos de resiliencia, del mecanismo de resiliencia, la partida 330A, son muy semejantes a los del señor Montoro de 2018. El principal problema que le vemos a estos presupuestos, además del ya señalado de que los ingresos, por desgracia, no se van a alcanzar, es que el dinero del mecanismo de resiliencia, en su mayoría, ha de ser empleado en unas políticas de modernización, mientras que hay un sector cultural en el que hay 700.000 personas trabajando. Creo que ya lo han dicho muchísimas personas que han intervenido hoy aquí, tanto en esta como en la anterior comparecencia. Y de esas 700.000 personas, salvo el dinero para las salas de cine y el dinero para los planes de lectura, que, por cierto, me gustaría que nos explicara las diferencias entre los diferentes planes de lectura, porque había varios. Estaba España País Lector, estaba Fomento de la Lectura, Transición. Entonces, me gustaría, por favor, que luego nos explicara un poco mejor las diferencias entre estos diferentes planes. Uno está dotado con 13 millones de euros, otro con 5 millones. O sea, son planes importantes y me gustaría tener algún detalle más acerca de ellos. Pero, como digo, la principal observación que le podría hacer a estos presupuestos es que son muy similares a los de un año a los del año 2018, en los que en España no estaba sucediendo prácticamente nada, en el sentido de que tenemos en estos momentos una pandemia, una pandemia debido al COVID, al que se le añade una crisis económica monstruosa que va camino de ser la más grave que hayamos padecido desde la guerra. Y por esta razón, el hecho de que en esos presupuestos no se refleje de una manera contundente el apoyo del Estado a esas 700.000 personas que trabajan en las industrias culturales, pues resulta sorprendente. Debido a la situación de carácter discontinuo de la actividad en este sector, muchas personas han estado sin cobrar subsidios desde el mes de marzo, mientras sus rentas de 2019 les impedía cobrar el mínimo vital. Es algo que ya se dijo durante la tramitación de ese mínimo vital y que se ha demostrado cierto. Los feriantes, monitores deportivos, artistas de circo, trabajadores del sector taurino, personal auxiliar de espectáculos y un larguísimo etcétera habían quedado fuera de este proyecto. Supongo que alguien les habrá alertado de esta barbaridad que se estaba perpetrando, porque el Real Decreto 32-220, con sus carencias, parece buscar enmendar esa situación. Bienvenido sea, aunque por desgracia va a ser tan insuficiente como otras medidas anteriores. El mismo hecho de presentar ese Real Decreto es prueba de la insuficiencia que reprochamos en ocasiones anteriores. El hecho de que, por ejemplo, todavía no se haya abierto la tramitación del 17-2020 es grave. Hay 750 enmiendas, lo cual quiere decir
que incluso ustedes han visto, los grupos que apoyan al Gobierno han visto que era un decreto muy insuficiente. En estos presupuestos, con los 200 millones de euros del mecanismo de resiliencia, en las peores circunstancias, se pretende emprender una modernización de un sector que aspira, más que a mejorar, a sobrevivir en un momento muy difícil. Pocas veces ha estado más alejada la clase política de la población española que en estos momentos. Para que la burla sea aún más hiriente, parte de los fondos de ese presupuesto van a parar a proyectos de marketing político como Barcelona, capital cultural y política, dotado con 20 millones de euros. 20 millones que ya sabemos que para el que no hay todavía ni siquiera el acuerdo marco que debía estar firmado con el Ayuntamiento de Barcelona para poder empezar ni a tramitarlo. Cualquiera estaría de acuerdo en asignar fondos para impulsar la digitalización o para instalaciones museísticas, pero en una situación como la actual, que no haya un gran fondo dedicado a la ayuda de las empresas y los autónomos del mundo de la cultura, es sorprendente. Es algo que otros países de nuestro entorno han hecho y además han hecho muchísimo antes. Llegará un momento en que cuando se ponga un fondo para ayudar al mundo de la cultura, las empresas de ese mundo habrán caído ya en tal número que será casi innecesario. Dado que la situación sanitaria es singularmente impredecible, o por lo menos no ha respondido a ninguna predicción de este Gobierno, ¿le parece razonable asignar el mismo presupuesto que en 2018 al teatro, a danza, cuando no sabemos cuándo se va a poder volver a los espectáculos en los grandes teatros? Mientras esos fondos no se ejecutarán, muchas empresas viables con ayudas en estos momentos cerrarán y muchos trabajadores irán al paro. Le he escuchado a usted hablar acerca de los mecanismos que han tenido que ayudar a poner en marcha a los organismos de gestión de derechos. Me parece que es loable y usted sabe, y además lo ha dicho aquí, la situación tan espantosa que se está produciendo en estos momentos en el mundo, en el sector de la cultura. Creo que eso debería tener un mayor reflejo presupuestario, porque al fin y al cabo es para lo que estamos aquí, para responder a esa sociedad. Y unos presupuestos que prácticamente clavan en casi todas sus partidas los presupuestos de Montoro con el añadido de los fondos de resiliencia, creo que no responden a esa necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, me gustaría señalar que, evidentemente, hablamos de burla porque si nos referimos a unos presupuestos cuyos ingresos les han dicho ya el Banco de España, la Autoridad Fiscal Independiente y prácticamente cualquiera que los haya analizado con seriedad, que no se van a poder cumplir antes de la segunda oleada del COVID que estamos sufriendo ahora, pues evidentemente la posibilidad de que esto se cumpla es ninguna. Cuando además le añadimos elementos como presupuestar 20 millones de euros para algo para lo que ni siquiera está firmado el convenio con el Ayuntamiento de Barcelona, hombre, realmente es que es sorprendente. Si yo hiciera esto en una administración en la que yo trabajara, me pondría bastante colorado. Esto no es normal. O sea, que ustedes pueden incluso dedicar esos 20 millones de euros a Barcelona una vez tengan un proyecto serio, lo hayan firmado, lo hayan trabajado, pero anunciar en unos presupuestos generales del Estado que tienen que estar ya, que van a dedicar esos 20 millones de euros, cuando ni siquiera hay esa firma de ese convenio, es sorprendente. Respecto a la observación principal que le ha hecho usted a la señora portavoz del Partido Popular, de que estos presupuestos son mejores que los del Partido Popular, estos presupuestos son muy similares a los del 2018, a lo que se le añade la partida de resiliencia. Razón por la cual mostramos nuestra sorpresa. España en el 2018 no era en absoluto, no tenía las necesidades que tenemos ahora. Necesidades de las que usted en su primera intervención ha hablado y además debo decir que estoy de acuerdo con lo que usted expresó en esa primera intervención acerca de lo que había hecho la SGAE y otras sociedades para poder ayudar a sus socios que estaban en la miseria, casi en la indigencia. Pero es que esa situación es mucho más frecuente y eso debe tener un reflejo presupuestario. Por esa razón, nosotros pensamos que estos presupuestos no responden a las necesidades actuales y por eso hablamos de burla.
No es ninguna intención ser hiriente o ser irrespetuoso con usted. Simplemente es que consideramos que no son unos presupuestos en los que se esté reflejando la tragedia que está padeciendo ahora mismo el sector cultural, con 700.000 personas que están teniendo problemas y que, que han ido a hablar con todos los grupos de esta Cámara. Ha habido conversaciones con todos. La semana pasada traje aquí una petición para que los feriantes, por ejemplo, pudieran acogerse a algún tipo de ayuda, porque es gente que se encuentra ahora mismo en las colas de Cáritas. Entonces, el hecho de ver un presupuesto que es casi calcado al del año 2018, exceptuando esas partidas del Fondo de Resiliencia, es que para mí es sorprendente. Artes escénicas, 237 en el año 2018, ahora 246. Museos y artes plásticas, 160, 163. Es que, salvo la parte de promoción cultural, es prácticamente idéntico. Y, en fin, lamento haberme excedido esos 3 minutos y espero que en otra ocasión podamos abundar más en estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Ramírez del Río. Por el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señora presidente, me alegra que esté hoy aquí con nosotros. En el escenario actual de pandemia sanitaria, los presupuestos para el programa de deporte son un copia y pega de los anteriores. No se adecúan a la realidad. No se entiende que en plena pandemia, en la que los expertos sanitarios indican que el menor número de contagios se producen al aire libre y en sitios muy ventilados, no se plantee una partida extraordinaria destinada a programas para la práctica del deporte en espacios abiertos. España es un país rodeado de mar y en las zonas interiores se pueden utilizar parques, incluso habilitar espacios tipo las plazas de toros y hacer uso de los estadios abiertos. Su Gobierno define los presupuestos generales del Estado 2021 como los presupuestos de la transformación, indicando que se sostienen sobre 4 pilares básicos: transformación digital, transición ecológica, cohesión territorial y social y necesidad de una agenda feminista. Eso sí nos quedó claro en su última comparecencia, que usted es una mujer progresista y feminista, como siempre, para lo que les viene bien y les interesa o conviene. Continúo. No incluyendo como pilar básico el deporte, elemento fundamental del sistema educativo y esencial en el mantenimiento de la salud, y más si cabe, teniendo en cuenta el escenario actual de pandemia sanitaria que ha originado la COVID-19. La actividad física, señora Lozano, contribuye a mejorar la calidad de vida a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por investigaciones científicas. Bajo este contexto y dada la importancia del deporte y su práctica, mi grupo parlamentario no está de acuerdo con la asignación de 211 millones de euros al programa 336A, Fomento y Apoyo de las Actividades Deportivas, solo un 50% del total asignado a la sección 24, Ministerio de Cultura y Deporte, por un total de 1.687 millones de euros. Teniendo en cuenta el retorno que se obtendría vía disminución de gasto público sanitario, puesto que contribuye a la mejora del estado de salud general de la población. No se entiende cómo en los PGE del 2018 se asignaron 190 millones y para el 2021 un incremento de tan solo 21 millones. Un 11% teniendo en cuenta el efecto que ha causado la pandemia en los deportistas de élite, en las empresas deportivas, asociaciones, clubs, gimnasios, y que estamos ante un año olímpico. Tampoco se han asignado partidas a investigación científica para la práctica deportiva, tampoco a las actividades deportivas de los centros escolares, tampoco a los clubes deportivos y, evidentemente, se echa en falta, como le he dicho antes, una partida extraordinaria por la situación del COVID-19 en los deportistas de élite. Adicionalmente, indican que se han consignado nuevas dotaciones en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes dentro del programa asociado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por un total de 50 millones de euros. Me gustaría que me indicara dónde figura esa partida. De esos 50 millones, ¿qué parte se destina a fomento de turismo deportivo sostenible?
¿Qué parte al plan de impulso a la imagen de España en el exterior? ¿Qué parte al plan de transición ecológica de instalaciones deportivas? ¿Y qué parte al plan de fomento del deporte femenino? Los presupuestos y su asignación no están claramente definidos. Desglose de partidas en las que no estamos de acuerdo. En la partida transferencias corrientes CSD, es decir, gastos corrientes que se deben afrontar de forma recurrente por un importe de 158 millones de euros, a las comunidades autónomas se indica un total de 9 millones de euros, de los cuales 4,9 millones para gastos de centros de alto rendimiento y tecnificación, de los cuales 2,5 millones se destina al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en Barcelona, quedando para el resto de centros de toda España 2,4 millones. Me gustaría que me dijera qué criterios ha seguido para esta asignación. ¿Por qué este trato de favor a Barcelona? Y más teniendo en cuenta que en los presupuestos del 2018 la mayor partida se la llevó también el mismo centro por un importe de 2 millones. Ahora bien, a instituciones sin ánimo de lucro, 124 millones. Siendo año olímpico, solo se destinan 1,9 millones al Comité Paralímpico y 71,47 millones al Comité Olímpico Español. Como siempre, nos gustaría saber, y nunca nos responde exactamente en esa partida, qué millones reciben nuestros atletas. Continúo. En la partida de transferencias de capital, es decir, gastos de inversión en activos fijos, a las comunidades autónomas para la construcción y adaptación de centros de alto rendimiento, 1,5 millones en su totalidad, otra vez para el CAR de Sant Cugat, dejando al resto de centros sin presupuesto, y más teniendo en cuenta que los presupuestos del 2018 se le asignó al mismo centro 500.000 euros. A familias e instituciones sin fines de lucro, asignación de 3,72 millones de euros, de los cuales a la Real Federación Española de Fútbol para obras y equipamiento de fútbol no profesional 2,27 millones de euros, un 61%. Y le pregunto qué ocurre con el resto de federaciones de otras disciplinas deportivas. Insistimos sobre la partida para el plan de fomento del deporte femenino para promocionar la participación de la mujer en el deporte. ¿Qué importe se va a asignar, señora Lozano, en concreto? Y, sobre todo, ¿cómo se va a estructurar dicha ayuda? Mire, señora Lozano, por último, yo le planteo la siguiente cuestión. Si mi exposición, junto con los presupuestos, se los mostramos a cualquier deportista de élite, amateur, etcétera, o cualquier empresario del sector, ¿qué respuesta cree usted que le darían? Pues yo se lo voy a decir. Son un insulto y una falta de respeto al mundo del deporte. Señora presidenta, hay que ser honesto con los deportistas. Muchas gracias.